La palabra del Señor dice claramente que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y hay otro versículo también que dijo nuestro Señor, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y a veces nuestros esfuerzos están en buscar las añadiduras de Dios. Y es un error gravísimo buscar y esforzarse en buscar por nuestras propias fuerzas o por nuestro pensamiento de pronto religioso, aparentemente que creemos que tenemos el conocimiento, haciéndolo de esa forma. Y no es la forma adecuada. La forma adecuada es ir al proveedor, el que provee. Por eso cantábamos que Él es nuestro hacedor y que nosotros somos arcilla. O sea que Dios hace en nosotros lo perfecto. Edifica nuestra vida y al edificar nuestra vida también nos da las añadiduras. Primero es dejarnos moldear de Él en la parte interior para que nuestro entorno cambie. No va a cambiar o no vamos a ser muy bendecidos si nuestro ser interior no está formado. Porque como es Él, somos nosotros en este mundo, dice la Escritura. Y he querido traer un mensaje que he estado meditando en Segunda de Crónicas. Ya llevo 2 semanas meditando mucho sobre Segunda de Crónicas. Y en la anterior meditación hablamos del rey Usías. Y por eso he querido llamar esta meditación persistir en buscar a Dios. Hemos cantado, el Espíritu ha ministrado al principio del culto, que Dios es nuestro pan, que Él es nuestro respirar, que sin Él nada podemos hacer. O sea que es Él en nosotros, que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero necesitamos ir a la fuente, al que provee. Por eso dice la Escritura que Dios es proveedor. Dios proveyó a Abraham de un cordero, cuando Dios le había pedido que le diera a su hijo. Dios probó su corazón, vio que era fiel y le proveyó un cordero. No necesitó sacrificar a su hijo. Dios nos muestra a través de la palabra su corazón, su pensamiento. Entonces, si nosotros conocemos la palabra del Señor y conocemos a Dios, tenemos que agradar a Dios, porque Dios nos ha revelado su palabra. Por eso se llama las Escrituras, las Santas Escrituras, la palabra de Dios. Y vamos a ir al versículo que vimos en la anterior prédica, donde habla de un rey Usías que tenía 16 años y reinó más de 50 años en el pueblo de Dios. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 4. Ya sabemos que a los 16 años empezó a reinar este rey Usías. Y reinó muchos años. Y dice el verso 4, Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y el verso 5, que es el título de esta predicación, dice lo siguiente: y persistió en buscar a Dios en los días, óigame bien,
Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó al Señor, Él lo prosperó. Ya conocemos que le dio una sabiduría para producir máquinas, Dios lo rodeó de personas, ingenieros, para producir cosas de ingeniería, cosas grandes y poderosas. Por eso dice la palabra que Dios nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y en la Escritura dice, que lo cantamos hoy, que ni ojo ni oído vio las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que esperan en Él. Pero quiero traer este mensaje teniendo en cuenta lo siguiente. ¿Qué es persistir? Que estuvimos en un viernes y cada uno dio una opinión, pero como que no quedó muy clara qué era persistir. Y encontré algo que dice firmeza en algo. O sea, persistir es una persona firme en algo que se ha propuesto hacerlo. ¿Sí o no? ¿Qué dijo Job? Me propuso no mirar las doncellas cuando iban al pozo a sacar agua. ¿Lo cumplió? Lo cumplió. Porque dice la Escritura, me propuse no mirar las doncellas cuando iban por agua al pozo. Persistir es, me propuse todos los días meditar la palabra del Señor, porque sé que ese momento va a traer vida a mi ser interior y me va a guardar. Me propuse orar, me propuse ir a la iglesia los domingos a recibir la palabra del Señor, porque la palabra de Dios me dice claramente que no podemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Porque si conocemos la palabra de Dios, sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que el mensaje que quiero traer hoy es que a través del conocimiento de la palabra de Dios, pero revelada, es que nuestra vida cambia. Si tú no estás haciendo lo que dice la palabra, es porque esa palabra no ha sido revelada en tu ser interior. Y es muy difícil hacer algo que no ha sido revelado en las cosas de Dios. Eso se llamaría tus fuerzas. ¿Sabes que es malo esto? ¿Sabes que es bueno? Pero si no lo haces, no ha sido revelado. ¿Me hago entender? ¿Qué pasó con Usías? Él persistió en buscar a Dios, pero llegó un momento que se apartó. Dejó esa firmeza de buscar a Dios. ¿Y qué le pasó? Lo dice más adelante en la Escritura. Verso 16 del capítulo 26. Está hablando de Usías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Vamos a ver qué significa un corazón enaltecido. Y lo averigüé en un diccionario bíblico. Dice lo siguiente: ¿qué es enaltecer el corazón? ¿Qué le pasó a Usías? Cuando tenemos esa actitud de orgullo para exaltarnos a nosotros mismos por lo capaces que somos, dejamos de depender de Dios, de buscarle, porque podemos hacer lo que sea. Tremendo eso, ¿no? Estas son señales que tenemos que tener muy en cuenta nosotros.
Llega un momento que conocemos tanto la palabra del Señor, tenemos tanto conocimiento de la palabra de Dios, que nos apartamos de la fuente, de la intimidad con el Espíritu Santo, de la intimidad de la palabra, de la intimidad de la oración. Ahí empieza a ocurrir algo en nuestro corazón. Por eso decía un hermano, que volví y lo repetí esta mañana, un hermano me decía, no puedo dejar de buscar a Dios en el lugar secreto, porque siento que algo empieza a ocurrir en mí. El temor. Te vuelves sensible a las cosas de este mundo, a las malas noticias. Tremendo, ¿no? En cambio, la intimidad, la firmeza de buscar a Dios, te guarda. ¿Por qué? Porque estás en su presencia. Pero si no tienes intimidad con la palabra, que es Jesucristo, estás solo. No estás solo, pero eres más conductor y más sensible a que te contamine las cosas de este mundo. Por eso el que la palabra de Dios ha sido revelada por el Espíritu, no se esfuerza, sabe que Él es nuestro respirar, sabe que Él es nuestro pan y que necesitamos día a día el alimento, porque día al alimento hay pruebas y hay tentaciones. Tremendo, ¿no? Eso. ¿Qué le pasó al padre de Usías, que se llamaba Amasías? Vamos a leerlos. O sea que el primero que pasó, se enalteció su corazón, se envaneció, se creyó muy firme. Y el que se cree firme, ¿qué dice la Escritura? Cuídese de no caer. Eso es lo que dice la palabra. Amasías, que era el padre de Usías, en 2 de Crónicas 25, verso 14, dice que este hombre hacía lo recto delante de Dios. Lo va a leer desde el 25, 25:2. Está hablando de Amasías, el padre de Usías. Amasías, hizo él lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de perfecto corazón. ¿Por qué no hizo lo perfecto de corazón? Porque mira lo que hizo. Vamos a ir al 14. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Idolatría. Yo tengo que tener mucho cuidado con poner los ojos en las cosas que Dios aborrece. La idolatría. Dios no quiere que nadie se robe su gloria. Dios no quiere, óyeme bien, que nosotros nos distraigamos de Él y pongamos los ojos, lo que estábamos meditando esta mañana, los ojos en lo que te quite del proveedor que es Dios. Puede ser nuestro trabajo, se puede convertir en idolatría, porque es una fuente de dinero. ¿Sí o no? Un hijo. El mismo ministerio. Hay personas que se vuelven famosas
y se apartan porque reciben la gloria de los hombres y dejan a sus ovejas sin pastor, buscando su gloria. Puede caer. Puede caer. Eso le pasó a este hombre. Idolatría. Salomón, lleno de la presencia de Dios. No había un hombre tan sabio como Salomón, pero no voy a extenderme porque ya conocéis quién era Salomón. Oró y descendió el poder de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Dios lo escuchaba? Sí. Dios lo proveyó, lo hizo rico. ¿Y cuál es el problema de Salomón? Ya lo vimos, las mujeres. Le gustaban mucho las mujeres. No era suficiente una, tenía que tener 300. Vamos a ir a la Escritura. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1, habla que el problema de Salomón fue las mujeres, porque las mujeres lo apartaron, ¿sí o no? De esa persistencia estar en la presencia de Dios. Dice lo siguiente: pero el rey Salomón, Primera de Reyes 11, amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. ¿Qué le había dicho Dios a su pueblo? Que no se metieran con las extranjeras, porque eso iba a ser un peligro. Se enalteció su corazón, se creyó muy, ¿sí o no?, muy seguro de sí mismo, porque había conocido a Dios, había conocido su presencia, había sido lleno del poder de Dios y se fió. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a todos los extranjeros y a las heteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿De qué está hablando? Que le gustan las mujeres, ¿sí o no? ¿O no? Las amaba a todas, les gustaban todas. Era muy poderoso. Y dice aquí: y tuvo 700 mujeres reinas. Me equivoqué, 300 no, 700 mujeres reinas. Y 300 concubinas. Y mira lo que dice aquí: y sus mujeres desviaron su corazón. Tremendo, ¿no? La palabra de Dios es como una lámpara. Y me dice: no te fíes. No te fíes. Tenemos que estar atentos. ¿Sí o no? Porque lo más importante es el fin. No cómo empiezas, sino cómo terminamos. Por eso hay personas que pasan por situaciones complicadas y Dios tiene un freno porque sabe que se pueden apartar. Porque tienen puestos los ojos en las cosas de este mundo, en las riquezas de este mundo, en la gloria de este mundo, y se apartan de Dios. Entonces los tiene ahí, cortico. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, idolatría. Y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre. Usted sabe que Salomón quedó con el 10% de las posesiones.
Y por amor a David, cuando reinó, no le quitó nada. Y se lo dio a su hijo. Cuando se encontró con el profeta, ¿recuerdan? Que tenía una túnica o algo y la partió en 12 pedazos y le dijo, te entregaré 10 a ti. Y por amor a David, solamente esta parte del reino. Cuando conoces el corazón de Dios y obras de acuerdo a lo que Él le agrada, serás muy bendecido. Una persona que permanece fiel, ahí, tenga la absoluta seguridad que Dios le va a dar una bendición como no la esperas. Lo hemos visto en la palabra del Señor. David, conocemos la historia de David. Y mucha gente se pega, pero es que David pecó, David mató. Perdóname, la Escritura registra que él falló, fornicó, mató, pero nunca más se le volvió a nombrar ninguna situación de esas, porque se arrepintió y se convirtió. Tremendo, ¿no? Esto no es una predicación de condenación, esto es una exhortación. Porque Dios quiere es que estemos atentos, que no nos creamos muy firmes, sino que continuamente estemos en esa persistencia y esa dependencia de Dios. Cuando una persona persiste en Dios, va a llegar un momento en que Dios lo va santificando, lo va limpiando, lo va transformando y lo va haciendo un hombre y una mujer perfecta. Porque vamos de gloria en gloria. Yo te animo a que persistas en esa búsqueda de Dios. Porque esa búsqueda de Dios nunca va a fallar. Porque el Señor te va a limpiar. Olvídate que la unción pudre todo yugo, pero hay que persistir. Persistir. Dios no quiere que nos sintamos culpables, sí, pero persiste, pero no te alejes de Dios, sino persiste. Y Él nunca falla en ese sentido. Por eso es muy importante, cuando conoces el corazón de Dios y obras de acuerdo a lo que Él le agrada, serás muy bendecido. José, ¿cómo sufrió José? Sus hermanos casi lo matan. Lo vendieron como esclavo. ¿Sí o no? Estuvo en la cárcel, pasó injusticias. Y fue tentado con esa mujer. ¿Y qué hizo? Atención, no se distraigan. ¿Qué hizo? Huyó. ¿Y dónde lo puso el Señor? ¿En un lugar alto? Altísimo. Maravilloso, ¿no? Pero vimos el corazón de José. No tenía nada contra sus hermanos, aunque lo trataron mal. José huyó de la fornicación y Dios lo prosperó. Pero ahora vamos a entrar en materia. Hechos, capítulo 22, verso 14. Somos privilegiados que hemos nacido en este tiempo, en el tiempo de la gracia. ¿Es así o no? Nacimos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la liberación. Que Dios les perdone. En el tiempo de la libertad que es en Cristo Jesús. Hechos de los Apóstoles, he estado meditando sobre esto también. Capítulo 22, verso 14. Esto es cuando Saulo se le presenta el Señor, que ya sabemos la historia. ¿A quién persigues? Y cae del caballo y queda ciego.
Y resulta que el Señor le habla a Ananías, que tiene que ir a visitar a Pablo, que se llamaba Saulo. Mira lo que dice esta palabra. Esto es una bendición para mi vida y para vosotros. Y él dijo, Dios, el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y me podéis decir a mí que Dios escogió a Saulo, pero la Escritura no se queda ahí, dice que me escogió a mí y a ti. Estamos aquí, somos escogidos. Cuando nosotros persistimos en buscar a Dios, vamos a escuchar su voz, igualito como se lo dijo aquí. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Dios nos ha escogido a nosotros para conocer la voluntad. Usted sabe que cuando usted conoce la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios cuando es revelada por el Espíritu, ya lo dijimos, vamos a hacer las cosas que le agradan a Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos. En la carne no se puede, pero en el Espíritu sí se puede. Cuando usted está persistiendo y está buscando a Dios y pecas y vas donde Dios y te arrepientes, Él te perdona. O sea que, ¿con quién estás? ¿Persistiendo o no? ¿Estamos de acuerdo? Efesios capítulo 1, verso 9. La versión viviente. Bendito sea el Señor. Dice lo siguiente. No solamente a Pablo, sino a mí y a ti. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. ¿Por qué dice el Antiguo Testamento que los planes de Dios son de y de bien? De paz y de bien. Los planes de Dios son de bien. Y necesitamos nosotros, por la palabra, que el rema de la palabra de Dios nos revele su plan en mi vida. Dios tiene un plan en tu vida, en la tuya, en la tuya, en la tuya, y todos los que estamos aquí. Es un camino de bendición. Y tenemos que descubrir ese camino. Esto conviene, pero esto no te conviene. Cuando usted anda en la voluntad de Dios, ¿qué dice la palabra? Es buena, agradable y perfecta. Cuando yo estoy en una comunión y persisto en esa búsqueda, dice aquí que vamos a escuchar la voz del justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso decía ahora que nacer en este tiempo del Nuevo Testamento nos revela por el Espíritu Santo para ser comprendida y aplicada. Comprendes y la aplicas. Usted me van a decir, ¿eso te lo estás inventando tú? No, porque dice que no debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Maravilloso. Por eso dice la Escritura que vamos de gloria en gloria. Cada vez somos transformados. Cada vez debe haber un cambio en nosotros. No podemos estar 50 años en la iglesia y no cambiar. Algo no está bien.
no persistes. Y me dirán, ¿pero dónde dice que nos escogió a nosotros también? Porque he dicho que así como escogió a Pablo, me escogió a mí y a ti, y a todos aquellos que nos escuchan. En este momento. Y vamos a ir a la palabra. Efesios capítulo 1, verso 17. Y lo conocemos muy bien, de esta parte de la Escritura. Pablo escribe una carta a la iglesia de Éfeso y les dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Nos ha llamado? Necesitamos revelación, sabiduría, para conocer el plan perfecto de Dios. Sí. Dios habla a través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de los hermanos. ¿Qué nos decía el Espíritu esta mañana? Que nosotros entramos a ese pozo. No sacudimos los pies para enturbiar el agua, sino que estamos en el agua y entre nosotros estamos bebiendo del agua limpia. ¿Maravilloso? Nos edificamos los unos a los otros. Por eso Dios constituyó a unos con un don, ¿sí o no? A otros con otro. ¿Para qué? Para la edificación. Ese es el pozo, esa es la charca donde entramos. Pero no podemos cornear a la oveja, ¿sí o no? Que yo soy la más gorda, que yo sé más que tú. Sino ser pacientes con la débil en la fe, no criticándola, no criticándola. La semana pasada la sierva nos dijo que tenemos que tener paciencia con los incrédulos, porque están engañados por el diablo, están en tinieblas, y nosotros tenemos que ser pacientes, llenos de amor, para que ese amor y esa paciencia les permita trasladarlos a nuestro terreno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el terreno de nosotros? El Padre Dios nos trasladó el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Tenemos que llevarlo al reino donde estamos, al reino de Jesucristo. Tenemos que ser pacientes. En vez de criticar, orar y atar los poderes de las tinieblas, porque están con la mente entenebrecida, engañados por el diablo, como un día fuimos engañados nosotros, o no estábamos engañados. Dios nos hizo libres. Aquel que os ha llamado, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Nosotros somos su herencia. Y Dios quiere manifestar esa gloria, esa bendición, esa vida en abundancia, a la medida que tú conoces el plan de Dios en tu vida. Busca primeramente el plan de Dios para tu vida. Y todas las cosas serán añadidas, porque Él sabe lo que necesitamos. Pero muchas veces estás retenido porque te estás perdiendo. Estás poniendo los ojos en tu ídolo. No. Dios no quiere eso, hermanos. Ojo con esto. La Sagrada Escritura se le llama la palabra. ¿Sabe cómo se llama la Sagrada Escritura? La palabra revelada. No es una letra, es el rema. Esa palabra que te convence. ¿Estamos de acuerdo?
revelada. Esa revelación es el único fundamento para la edificación de nuestras vidas. Si no es revelada, no hay una edificación, porque ya lo dijimos, tiene que ser comprendida y ejecutada en nuestra vida. Decía un hombre de Dios que cuántas personas Dios los ha bendecido y no vuelven a la iglesia. Conozco gente así. ¿Qué pasa? Hermano, ¿por qué no has vuelto? Está yendo muy bien. Tengo que trabajar los domingos y he pedido horas extras porque es que estoy pensando comprarme una finca, ¿sí me entiendes? Y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y no vuelven. Eso tarde que temprano fracasa. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Si algo se está perdiendo en una persona, Dios lo quita. Eso no va a prosperar, hermano. Mira por qué Pablo oraba porque tuviéramos espíritu de sabiduría en el conocimiento de Dios. Y no solamente se lo dijo a la iglesia de Éfeso, sino a la otra iglesia, a los colosenses se lo dijo. Me llama la atención por qué se lo dijo a dos iglesias. Y seguramente se lo diría a todos. Porque él sabía que la iglesia, que nosotros necesitamos la revelación de la palabra, para que esa palabra nos convenza a nosotros y la recibamos y la guardamos como un tesoro y la pagamos por obra. Mira lo que le dijo a la iglesia, lo mismo que le dijo a la Éfeso. Colosenses capítulo 1, versos 9 al 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Necesitamos conocer su voluntad? Pero hay gente que no. ¿Saben la voluntad de Dios? Porque conocen la palabra. Y no la hacen. ¿Sabes por qué? Orgullo. Dice la palabra del Señor, toda altivez que se levanta. Ya conocí la parte, ¿no? ¿De qué? Del conocimiento. Contra el conocimiento de Dios. Y yo pensaba que se refería a los que no conocen de Dios, a los incrédulos. No, a la iglesia también hay altivez. No quiero hacerlo. No lo dicen. No, tengo comunión con el Señor, pero en su corazón no es perfecto. Porque conoce la palabra. Conoce que Dios le ha dado unos dones. Y que esos dones son al servicio de la iglesia. Y no lo quieren hacer. ¿Sí me entiende? Conociendo la palabra, la conoce toda, pero no va a entrar en detalles porque la palabra es muy tenaz, como martillo que rompe la piedra, pero a veces no quiero decir nada porque la otra vez dije algo en una iglesia y la hermana me miró. ¿Usted por qué me mira? Usted está hablando de mí. Usted sabe algo. No, el Espíritu sabía algo en lo que había la hermana, pero yo no estaba hablando de ella, era la palabra que le estaba hablando de ella. Y lo dijo públicamente, delante de todos los que estábamos reunidos. Yo dije, me quedé sorprendido, yo dije, Dios mío, el Espíritu de Dios es tenaz, pero esta mujer está... Porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse, dice la Escritura. Siempre se va a manifestar lo oculto. No hay nada oculto, siempre se va a revelar. Mira lo que dice aquí. En su voluntad en todo sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando tú conoces la voluntad de Dios y la haces, ¿se agrada a Dios? ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Dios te da las añadiduras. No te falta
nada. Los enemigos no pueden contigo. No hay problemas de escasez ni enfermedad, nada. Porque Dios te lo ha dicho. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que, ¿es importante o no? ¿Cuál es la prosperidad? Interior. Conocimiento de lo que le agrada a Dios. Mira lo que sigue diciendo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Cuál es la potencia de la gloria de Dios? Es una potencia, ¿ya?, de un Ferrari que tiene yo no sé cuántos caballos. La potencia de Dios, la gloria de Dios, lo que lo llena todo. ¿Ah? La plenitud de Dios en nosotros. Porque Él nos trata como padres. No somos huérfanos. Para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos. Vuelve y dice la herencia, que somos nosotros, en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tremendo, ¿no? Ese conocimiento hace que tú sepas quién eres tú en Cristo Jesús. ¿Sí o no? No hay condenación. Hay gracia, misericordia, favor de Dios. Pero tenemos que acercarnos confiadamente, dice la Escritura, al trono de la gracia. ¿Para hallar qué? Misericordia. ¿Y oportuno qué? Socorro. ¿Maravilloso? No nos hemos acercado al monte que se podía palpar, sino a ese monte que no se puede palpar, pero donde están los ángeles, donde está la palabra que se cumple, que Dios es Dios de vivos, no de muertos, donde está Abraham. Tremendo, ¿no? Los redimidos, donde están todos los profetas y nuestros hermanos en Cristo que han muerto, están allá. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Maravilloso, no hay condenación, perdón de pecados. ¿Ah? Pero tenemos que acercarnos confiadamente. ¿O no? No con incertidumbre. ¿Sí o no? Discernir, entender. Oración para vivir bajo la potestad de Dios a través del conocimiento de Él. ¿Usted sabía que vivimos bajo la potestad de Dios, pero teniendo el conocimiento de Él? ¿Del corazón de Dios? ¿Quién conoce el corazón? Dice que el Espíritu que mueve en el hombre. ¿Quién conoce el corazón de Dios? El Espíritu Santo. Las ideas de Dios nunca serán comprendidas. Las ideas de Dios nunca serán comprendidas con la mente humana, con el ojo. Por eso cantábamos, ¿qué? Ni ojo vio ni oído. Tremendo, ¿no? Eso no se puede. Ni con la mente, ni con el corazón del hombre. Tremendo, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 2, lo que cantábamos esta mañana, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Maravilloso. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Cuando uno tiene una comunión continua con el espíritu, escucha la voz. El espíritu habla, como lo dicen Hechos de los apóstoles. Y el espíritu dijo. Pero para poder escuchar la voz del espíritu tiene que haber una sensibilidad. ¿Sí o no? Debe ser un corazón que no está en guerra. Tiene que ser un corazón rendido. Tiene un corazón que adora, que alaba diariamente. Un corazón que da gracias, que alaba al Señor, que no se avergüenza de hablar de Él. Porque cuando tú no te avergüenzas de hablar de Él, eres lleno de más y más, porque la voluntad de Dios es que llevemos el mensaje de la palabra. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, cuando tú eres un evangelista y hablas a todo el mundo del Señor, te vas llenando más y más de esa sensibilidad para poder hablar lo que el Espíritu te dice que hables. Ya no lees un discurso, ya no preparas nada, porque ya estás confiado que el Espíritu Santo en ese momento te va a decir lo que debes decir. Y entonces el que te está escuchando puede que no te escuche, pero eso que le has dado por el Espíritu queda allí y otro lo va a regar. ¿Sí o no? No falla, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. 3 vías del conocimiento. El perceptual, que es el ojo y el oído. ¿Sí o no? El otro, que es el del corazón, el de esa mente, ¿no? Y las cosas de Dios es de naturaleza espiritual. Las cosas de la carne son de la carne y las cosas del espíritu son del espíritu. Por eso dice la Escritura, para el hombre natural, ¿qué es? Locura. Termino con esto. Lucas capítulo 8, verso 10. Y él dijo, maravilloso. Quédese con esto esta mañana. Atención. Quédese con esto. Si le ha quedado duda, que hemos sido llamados, ¿cómo irán si no han sido enviados? ¿Ah? Tremendo, ¿no? Cuando tú predicas, eres un enviado, eres un mensajero, eres un ángel, que es un mensajero. Lucas capítulo 8, verso 10, termino con esto. Y él dijo, ¿quién? Jesucristo. A vosotros, a mí, a ti, y los que creen en Jesucristo nuestro Señor. Aquellos que persisten en buscar a Dios. Aquellos que se congregan en una iglesia local. Aquellos que creen en su palabra. Aquellos que se rinden a Él. Que saben que sin Él no pueden hacer nada. A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús tenía sus discípulos. ¿Tremendo? Y Él a ellos les explicaba claramente los misterios. Por eso Jesús oró en el monte por nosotros. Conocemos esa oración, ¿no? Oro por estos. Pero también oro por aquellos que por las palabras de estos. Amén o no. Maravilloso, por eso estamos aquí hoy. Por esa oración poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que oró por nosotros. Y por aquellos que nosotros les hablamos, porque creemos. Y eso agrada al Padre. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que hay fiesta en los cielos cuando ¿qué?
cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿El padre qué? Hizo fiesta. Mi hijo estaba perdido, muerto. Hizo fiesta y mató al novillo gordo. Y no falta el envidioso. Tremendo, ¿no? Que no entiende. Maravilloso es el Señor. Que esta palabra cumpla el propósito de ánimo. Que sea una palabra que dé ánimo. No es condenación, es ánimo, es poder de Dios. Porque el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Amén. Amén. Venir aquí hay un sacrificio, sueño, compromisos, pero Dios da recompensa a aquellos que se esfuerzan, ¿sí o no? A pesar de que sienten cosas por dentro, pero no. Escucho la voz de Dios. Y eso tiene recompensa. ¿Amén? Porque Él es galardonador de aquellos que ¿qué? Que lo buscan. Gracias, Señor.